El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. La he titulado el día de hoy El pan de un discípulo. El pan de un discípulo. Quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 6, verso 22 al 27. Juan capítulo 6, verso 22 al 27. Juan capítulo 6, verso 22. Si no trajo su Biblia, ahí también puede usted ayudarse con la pantalla. Dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esta palabra de Cristo ahí en el verso, ¿verdad? 26, que confronta, ¿verdad? De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué buscamos realmente cuando nos acercamos a la casa de Dios, cuando nos acercamos al Señor? Mucha gente hoy busca aparentemente a Dios, aún busca a Jesús. Pero Jesús siempre va a escudriñar nuestros corazones. Y Jesús en este capítulo 6 se va a revelar no solo como el agua de vida, sino como el pan de vida. Y creo que todo discípulo tiene que saber alimentarse de Cristo todos los días, siempre, permanentemente. Por esa razón, hoy día quiero hablarte de este pan que sacia, de este pan que da vida. Y quiero rápidamente mostrar 3 características de Jesús como pan de vida. Número 1, Jesús es el pan en primer lugar que sacia. Y voy a usar 3 palabras con la letra S para que lo puedas recordar. Cuando hablamos de saciar, ¿qué es saciar? En el diccionario dice: saciar es hacer desaparecer el hambre, sed o una necesidad en alguien. ¿Es hacer desaparecer qué? El hambre, sed o una necesidad en alguien. Eso es saciar. Cuando uno realmente, ¿verdad? Cuando uno está de hambre, uno quiere ser saciado de alimento. Cuando esa hambre por fin desaparece, tú puedes decir: estoy saciado, ¿verdad? Estoy saciado. Nosotros decimos: estoy lleno, ¿no? Estoy lleno. Ahora, en Juan capítulo 6, en el verso 24 al 26, en esta historia dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, ¿qué dice? Buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Recuerda tú que Jesús había en la madrugada descendido. Sus discípulos ya habían cruzado el mar, él se había quedado solo. Jesús se había quedado en el monte, posiblemente como siempre le gustaba era estar a solas con Dios. Porque Cristo mismo cuidaba mucho su comunión con el Padre, en su humanidad. En su humanidad él buscó y es modelo de cómo Cristo siempre buscó al Padre Celestial. Pero ahora, ¿verdad? En la noche, mientras ya la gente, ¿verdad?, decía: bueno, no hay barcas, no hay forma en que Jesús escape, lo tenemos aquí para nosotros. Los discípulos habían cruzado el mar, pero dice que la escritura de que él bajó. Si tú tienes tu Biblia aún abierta, dice ahí en el verso 16 al 21, no lo tienes en tu pantalla, pero qué bueno que hayas traído tu Biblia hoy. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entraron en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En otro pasaje va a decir que Jesús los vio remar con fatiga.
Y es por eso que Él desciende y camina sobre el mar. Y qué lindo, porque en cuanto Él llegó, dice que llegaron enseguida. Oh, hermano, a veces el viento es contrario. Pero cuando Jesús realmente está con nosotros, los vientos cambian, todo se vuelve a nuestro favor. Amén. Jesús tiene esa capacidad. Ahora, ellos han llegado del otro lado, pero la gente cree que todavía está ahí. Y de pronto se enteran de que no está ahí, sino está al otro lado. Y ellos ahora desesperados van a buscar al Señor, ¿verdad? Y han remado y han llegado hasta el otro lado. Pero ¿qué dice el verso 26? El verso 26 va a decir, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis. Sí, me buscáis. No porque habéis visto, ¿qué? Las señales. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, como te dije hace un momento, conoce siempre la motivación de nuestros corazones cuando le buscamos. Jesús había hecho muchas señales. Por eso quiero mencionar tres cosas con respecto a esta sencilla verdad de que Jesús es el pan que sacia. Perdón. Número uno, Jesús quiere siempre saciarte con su misericordia. ¿De qué nos quiere saciar Jesús? Jesús siempre nos sacia con su misericordia. Estas palabras de Jesús vienen de una historia ahí en el capítulo 6. Y le seguía gran multitud, pero que veían, ¿qué cosa? Las señales que hacía, ¿en quién? En los enfermos. En el verso número 5 va a decir, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Cuando Jesús habla de las señales que él hizo, ¿a qué se estaba refiriendo? Ustedes me están siguiendo no porque vieron, vale decir, no porque entendieron las señales. ¿Qué señales? Cuando Jesús, antes de hacer este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús había hecho muchas otras señales, había sanado a los enfermos, había hecho milagros, porque dice Mateo 14:14 que en su corazón dice que tuvo mucha compasión por haber mucha gente con tanta necesidad. Algo que Jesús siempre quiere hacer es saciarnos de su misericordia. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 90, verso 14. De mañana, ¿qué dice? Sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Oh, hermano, a veces nosotros estamos cargados, tenemos muchos problemas, necesidades de esta vida, como es la salud, como es la provisión, el trabajo, los recursos. Pero la palabra de Dios dice que en nuestro corazón siempre debemos pedir a Dios que nos sacie de su misericordia. Porque cuando tú experimentas la abundancia de su misericordia, tú te alegras y cantas al Señor. Amén. Por eso Él quiere que nuestro gozo sea cumplido. Y qué importante por eso es que tú creas que la misericordia de Dios va a saciar tu necesidad. Hermano, Él es el Dios que sacia nuestra necesidad. Y Él está pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente de nuestras necesidades. Pero también Jesús te sacia cuando sirves por amor. Algo que todos tenemos que descubrir es experimentar la saciedad, la satisfacción de servir a los demás. Y este es algo que también Jesús le va a enseñar a sus discípulos. Cuando seguimos leyendo la historia bíblica, ahí en Mateo 14, verso 15... Cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, Señor, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Verso 16, Jesús, ¿qué le dijo? No tienen necesidad de irse. Le dice, dadles vosotros de comer. Ahora te imaginas, es una multitud. La Biblia dice que eran 5,000 hombres. Generalmente, no solamente iban los varones, también estaban las mujeres y quizás los niños. Dice que había un muchacho ahí. Algunos calculan que habían unas 20,000 personas. Imagínate, ¿no? Y ahora le dice a los discípulos, que eran un puñado, le dice, dale vosotros de comer. Y creo, hermano, de que este es el gran reto que Dios pone a nosotros como iglesia. Puede que nosotros parezcamos que somos pequeños, pero Dios dice, hay un mundo que está necesitado del pan de vida, que es Jesucristo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Darles de comer. El Señor te dice en esta mañana, dales de comer. Y cuando viene este reto, a veces uno siente que esto es demasiado para uno. ¿Cómo voy a dar de comer si es una multitud? Nosotros apenas somos un puñado de discípulos. A veces nosotros como iglesia podemos decir,
Oh Señor, tú nos dices, y hacer discípulos a todas las naciones, cuando apenas somos un pequeño grupo de personas. Pero ¿cuántos creen que es posible con Jesucristo? Hermano, nunca le pongamos límites a Dios. Porque la obra no es del hombre, es de Dios. Pero Dios quiere hacernos partícipes de su obra. Y cuando Él te invita a servirle, tú vas a descubrir el gozo de servir al Señor. Hay un gozo especial que llena el corazón. Quizás que no llena el vientre, pero llena el alma, es servir a nuestro Dios. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has ayudado a alguien que estaba en necesidad? A lo mejor estaba en un problema, necesitaba algo, y tú te acercaste y te involucraste, le ayudaste, y él fue ayudado, y se alegró, y te dio las gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Verdad que eso sacia? Oh, hermano, yo quiero invitarte a que tú salgas quizás de esa vida donde solo te preocupas por tus necesidades para que te involucres en la necesidad de alguien más. Y ese es el gozo que sacia cuando tú sirves por amor. En Juan capítulo 6, en verso 6 al 11, dice la Escritura, pero esto decía ¿para qué? Para probarle, decía, ¿no? Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Ahora, en la escena va a aparecer un muchachito. Un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Posiblemente su mamá le dio la lonchera porque dijo, bueno, mamá, quiero ir tras el maestro, quiero escuchar a Jesús. ¿Y a dónde te vas? No sé, él va a ir, ¿verdad? Por lejos, va a ir a seguir predicando. Y, bueno, si te vas, ahí ándate con la lonchera, como toda buena madre, ¿no? Ahí le metió los panes, los peces. Ah, váyase pues ya. Y el muchacho se fue. Ahora, quiero que entiendas algo. Cuando surge la necesidad de alimentar a una multitud, un muchacho tuvo en su corazón algo especial, dar lo que tenía para la obra de Dios y ponerlo en las manos del Señor. Él no dijo, ¿para qué sirve esto? Apenas esto con la justa alcanza para mí. Pero él no pensó así. Él dijo, lo poco que yo tengo lo voy a poner en las manos del Señor. ¿Y qué cosa ocurrió? Si tú sigues leyendo la Escritura, ahí en el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿qué dice? Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Un milagro ocurrió. Hermano, cuando tú eres generoso, estás a punto de ver un milagro. Hermano, Dios quiere una iglesia generosa. Nunca digas, oh, yo tengo tan poco, ¿esto para qué va a servir? Vamos a construir un templo, pero esto que yo tengo es tan poquito. ¿Para qué va a servir? Hermano, lo importante es que Dios está mirando la generosidad de tu corazón. Porque, hermano, la obra de Dios se hace con la generosidad de los hijos de Dios. Si este muchacho no hubiera puesto esto en tu corazón, si Dios no hubiera puesto esto en el corazón de él y él no hubiera respondido en fe, en generosidad, no estaríamos hablando de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero gloria a Dios por este muchacho. Gloria a Dios por este muchacho. Y fue un acto de fe. El mismo Andrés dice, pero esto, ¿cómo va a alcanzar? Pero Señor, ahí él también un poco dudando y creyendo, dice, pero bueno, aquí está, Señor. Esto es lo que tenemos. Y lo ponemos en tus manos. Hermano, tú tienes de repente un emprendimiento, algo que quieres hacer. No digas, esto que tengo es muy pequeño. Este capital no sirve para nada. Ponlo en la mano del Señor y tú vas a experimentar un milagro de parte de Dios. Aprende a honrar a Dios primero. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es generoso y es bueno. Pero date cuenta que en el verso 11, cuando Jesús toma aquellos panes, ¿qué es lo primero que hace? ¿Da? Ahora Jesús dijo, ¿para qué sirve esto? Oye, tenemos 20,000 personas, ¿y tú para qué me traes 5 panes? ¿Así dijo Jesús? Hermano, si Dios te da aparentemente en tu mente natural poco, nunca digas es poco, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Muchas cosas no vienen a nuestra vida por falta de gratitud.
Porque ¿qué significa ser fiel en lo poco? Que cuando Dios te dio poco, tú fuiste fiel. ¿En qué? En darle la gloria a Dios. Por eso poquito. Yo recuerdo el día jueves, ¿no? Ya estábamos para viernes y nuestros líderes no se inscribían. Teníamos 67 inscritos. Y yo dije, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que la semana anterior habíamos tenido una cena de matrimonio y en la próxima semana tenemos el campamento de jóvenes y ellos estaban toda la gente muy concentrada y yo recién nos damos cuenta que habíamos metido un retiro de líderes en medio. Dios mío, son las locuras del pastor. Perdone a su pastor. Pero dijimos, vamos a confiar en el Señor. Y entonces yo, hermano, yo di gracias por los 67 inscritos. Bueno, Señor, si vamos a ir con 67, gloria a ti por los 67 que van a ir. Y viene Marquitos y me dice, pastor, me están diciendo cuántos van a ir porque tenemos que hacer el pedido de alimentos. Así me hace sufrir mis amados hermanos. No haga sufrir a su pastor. Siempre dejamos todo para la última hora. Es como cuando yo en la cena de matrimonio le digo a una pareja, hermano, ¿va a ir a la cena? Sí, pastor, vamos a ir. Qué bueno, ¿ya se inscribió? No todavía, pastor. No entiendo. O sea, dice que va a ir, está a pocos días, pero no se inscribe. No entiendo. Curémonos de esa procrastinación, por favor, hermano, de postergar todo para la última hora. Muy a la peruana, ¿verdad? Entonces viene Marquito y me dice, pastor, ¿y cuánto mandamos a pedir? Y el Señor pone en su corazón de Marco a decir, ¿le parece bien 120? Y yo le dije que sean los 120. Y mandamos a pedir 120. Hermano, para el desayuno llegaron 170 y para el almuerzo 180. Tuvimos que orar por la multiplicación de los panes y de los tamales. Y yo tuve que mi tamalito lo partí en dos para dar la mitad a aquel que a última hora Dios le reveló esa noche, sábado en la madrugada, que tenía que ir al retiro. Gloria a Dios, no importa. Yo recuerdo que en el retiro les pedí, por favor, hermano, queremos atenderlo bien, porque algunos dijeron, ¿medio tamal? Sí, pero a última hora. Amado hermano, qué importante es dar gracias. Si yo me hubiera quejado, estos líderes, qué barbaridad, no se inscriben a tiempo, Dios se hubiera escuchado desde el cielo. Pero dimos gracias por los 67 inscritos. Y dijimos, Señor, por favor, despierta el corazón de tu pueblo. Claro, también mandamos WhatsApp y tuvimos, vamos, gente, despierte. Y verdad que Dios se movió y la gente despertó y tuvimos ayer, si no, pregúntale a los líderes, un tiempo maravilloso en el Señor. Nos hemos gozado. ¿Cuántos estuvieron? Levanten la mano si alguien estuvo en ese retiro. Levanten la mano. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor por su fidelidad y su bondad. Y Jesús dio gracias. ¿Pero qué hace? Lo repartió. Algunos creen que el milagro fue este. Él dio gracias y abrió los ojos y aparecieron 40,000 panes. No fue así. No fue así. Sino que Él dio gracias y lo agarró y entregó el pan a sus discípulos. Y ellos partían y partían, pero algo ocurría cuando compartían el pan. Cuando empezaban a compartir el pan, algo empezó a ocurrir. Es el milagro de Dios cuando tú estás dispuesto a servir, a compartir con generosidad de Dios, con fe, sin dudar. Yo recuerdo a mi madre, recuerdo que éramos muy pobres, pero en mi casa siempre llegaban los parientes de la provincia. Mi mamá fue una de las primeras en venir a Lima, muy adolescente. Y entonces cuando venían los parientes de la provincia, anda a la casa de Ani, y ahí llegaban. Y a veces llegaban a la hora del almuerzo. Sabían llegar. Y a veces mi mamá abría la puerta y había un jovencito. Le decía, ¿y tú quién eres? Yo soy hijo de la prima de la tal. ¡Ah, hijito, pasa! Creo que ni se acordaba quién era, pero pasa. Y nosotros cuando estábamos por almorzar, decía, uy, problemas, decíamos. El rancho va a faltar. Y a veces llegaban de a 2, de a 3. A veces que llegaba la visita porque mi mamá era así, muy generosa. Pasa, hijo, siéntate. Como si hubiera... Pero así era mi madre. Y entonces ella, me acuerdo mucho, me acuerdo de esa escena. Ella entraba a la cocina y movía la olla. No sé si quería sacar algo del fondo, pero movía la olla. Y empezaba a servir, hermano,
Y alcanzaba y sobraba. Yo decía, Dios es grande. Yo era un admirador de mi mamá por su nobleza, su generosidad. Nunca sabía decir no. Yo aprendí eso, por eso nunca sé decir no. Y me meto en tantas situaciones, ¿no? Pero es bonito porque vives por fe, ¿no? Te estiras y confías y al final tú ves la gloria de Dios. Y aquí entonces, date cuenta que Jesús hace partícipe a sus discípulos. Les quiere enseñar este principio de la fe, de la generosidad, pero del servicio por amor. Porque hay una multitud hambrienta. Hermano, hay una multitud hambrienta de Dios allá afuera, pero que no entiende su hambre. No entiende su hambre. No se da cuenta que es un hambre de Dios y trata de llenarlo con cosas que no son de Dios. En Hechos 20:35, todos recordamos este verso. Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, ¿qué? Ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, tú tienes un gozo especial, pero también Jesús te sacia con su provisión generosa. Hermano, cuando tú le pidas algo a Dios, pídele algo de acuerdo a Dios. A veces nosotros pedimos de acuerdo a nuestras propias limitaciones humanas. Y pedimos, bueno, Señor, si me vas a dar algo, dame, no, aunque sea, dame un pedacito, dame aunque sea un pancito, dame, no sé, aunque sea una migajita que se cayó de la mesa, algo así, ¿no? Ahora, yo sé que una migajita es suficiente, si viene de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios es generoso? Algo tiene que también cambiar en nuestra mente, porque nuestro Dios es grande y también es grande su generosidad. Y vamos a ver cómo Jesús sacia con una provisión generosa. En el verso 12 y 13 dice la Escritura, y cuando se hubieron saciado, todos digan saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Hermano, cuando Dios te provea, sé un buen administrador. Y si Dios te da en abundancia, no derroches. Yo recuerdo a mi hermano, tengo el mayor, llegó a New Jersey, fue el primero, tenía unos 23 años, ya tiene ahora más de 70, como de 70 años. Y él me contaba siempre, la primera vez que yo llegué a Estados Unidos me contaba. Me dice, ¿tú sabes cuál es el dolor que yo tengo en mi corazón? Me decía mi hermano Federico. ¿Cuál? Me dice. ¿Tú sabes cómo en nuestro país se lucha para tener un buen plato de comida en la mesa, verdad? Él era jefe de banquetes. Entonces, ahí en esos hoteles, en esos casinos, hay unos lugares de banquete. Y tenían unas fuentes de comida. Y él era el jefe de banquete. Entonces, venían, ¿verdad?, los comensales, gente importante, a hacer negocios, etcétera, etcétera. Y estaban ahí las fuentes completas de comida fina. Platos carísimos, llenos de alimentos. Y muchas de esas fuentes ni siquiera las tocaban. O sea, imagínate, había unas fuentes completas. Ni siquiera habían probado un pedacito. Pero ¿cuál era la regla? Terminaba el banquete, si no lo habían comido, a la basura. Y yo me dice que a mí se me partía el corazón. Y yo le dije a mi hermano, entonces ¿por qué no se lo daban ustedes? Los empleados se lo llevaban. Estaba prohibido. Si nos llevábamos una galleta, nos podían botar de trabajo. Ellos preferían botarlo a la basura antes que darlo a la gente pobre. Y él me dice que agarraba esa fuente y le temblaba la mano. Y tenía que echarlo completito, el pavo entero, ¡juá!, a la basura. Hermano, eso es pecado. Porque Jesucristo no hizo eso. Porque cuando sobreabundó, ¿qué dijo él? Recoged los pedazos que sobraron. Yo creo que Jesús era peruano. Porque nosotros cuando vamos a la pollería, si se nos quedó esa alita, ¿me entiendes? Con un poquito, para llevar, por favor, para llevar. No, si nosotros no botamos nada, si no botamos la cáscara del plátano, no olvides. En el Salmo 107, verso 8, mira lo que dice la Escritura. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso número 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ese es nuestro Dios.
Yo te invito, yo he predicado el Salmo 7, es uno de mis favoritos, me encanta. Siempre dice eso, alaben la misericordia de Jehová. Oh, estuvieron en problemas, hambrientos, sedientos en el desierto, desfallecían, pero clamaron a Dios y Dios sació su necesidad. Hermano, usted tiene necesidad de trabajo, de comida, de salud. Recuerde, Dios le va a saciar de su misericordia, de su abundancia. No dude de Dios. Oh, pastor, le he pedido y no viene. Espere, porque Dios es fiel. Espere, porque Dios es fiel. Por eso te digo, Jesús es el pan que sacia. Pero en segundo lugar, Jesús es el pan que satisface. Algunos dicen, pero pastor, es lo mismo. No es lo mismo. Te dije que saciar, ¿qué era saciar? Saciar era hacer desaparecer el hambre, la sed, la necesidad, ¿verdad? En alguien. Pero satisfacer es diferente. Y Jesús satisface. La palabra satisfacer significa dar respuesta o solución definitiva a una cosa, conceder un deseo a alguien. La primera palabra, sacia, tiene que ver con tus necesidades temporales, a veces materiales. Pero la satisfacción tiene que ver cuando Dios suple tus necesidades espirituales, tus necesidades emocionales, esas que no se sacia con la comida. Hay muchos ricos que están saciados de lo material, pero están vacíos en su corazón, están insatisfechos. Insatisfechos. Y una persona sin Dios siempre será una persona insatisfecha. No importa cuánto tengas, no importa cuánto dinero tú tengas, no importa cuántos títulos tú tengas, si no tienes a Cristo en tu corazón, siempre serás una persona insatisfecha, porque solo Jesucristo satisface. Amén. Él satisface el alma. Oh, cuando tu alma se une al Señor, tu alma descansa y se goza y te sientes completo y lleno. Y ya no estás buscando más pan. Oh, sí, porque a veces buscamos las cosas materiales para suplir necesidades espirituales. ¿Cuál es la diferencia también entre saciedad y estar satisfecho? Imagínate tú que estás con hambre, ¿no? Como algunos de ustedes ya están, bueno, aunque algunos han tomado buen desayuno. Pero imagínate tú que tú esta mañana hubieras querido comerte un desayuno, digamos, con un pancito con chicharrones. Y su camotito frito, ¿verdad? Y su cafecito. Ah, sí, hoy día voy a tomar un buen desayuno. Y viene tu esposa y te pone el pan de ayer con un té. Yo soñé que con un chicharrón. Y dije, seguro mi esposa. Te trajo los 3 panes que quedaron de ayer con su, ¿qué mantequilla? Margarina y trans todavía. Y ya. Y su té. Ahora, pregunto. Si tú te comes esos 3 panes con tu margarina y tu té, ¿te sacias o no? ¿Se llena la barriga o no? ¿Pero quedas satisfecho? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que quiero que notes. Jesucristo no solo quiere saciarte, quiere también satisfacer. Y eso tiene que ver con satisfacer las necesidades de tu corazón. Quiero explicar un poquito este concepto. Solo Jesús puede satisfacer por eso tu corazón. Tu corazón necesita a Jesucristo. En Juan capítulo 6, verso 24 al 26, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, y hemos visto esto, que fueron a Capernaum, ¿buscando a quién? Supuestamente a Jesús. Siguiente, verso 26. Y dice, verso 25, cuando hallándole al otro lado, se preguntaron, ¿y cómo llegaste acá? Caminando. A ver, explícame eso. Pero llegó caminando, ¿no? Sí, llegó caminando. Él caminó sobre el mar. Claro, después entró a la barca. 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto qué, sino porque comisteis el pan y os. Ahora, ¿Jesús sacia? Sí. ¿Dio de comer? Sí. ¿Sanó a los enfermos? Sí, pero él quería algo más. Que ese milagro, escúchame, les revelara algo importante, que él era el Mesías, que él era el Salvador, y que lo que necesitaban no solo es llenar la barriga, sino llenar el corazón de Cristo. ¿Me entiendes tú? Pero ellos no entendieron el propósito de los milagros siempre fue esto, revelar a Jesucristo como Hijo de Dios. Ese fue el propósito.
Por eso el apóstol Juan en su libro habla de señales. ¿Qué es una señal? Algo que te indica, te señala que Jesucristo es el Hijo de Dios. El único que puede satisfacer nuestro corazón. Oh, sí. Me buscáis, sí, pero no, ustedes no entendieron las señales. Sino que solo comieron el pan y están buscando más pan, pero el pan no puede satisfacer el alma. En el capítulo 6, verso 33 al 36, dice la Escritura, Jesús dijo, ¿qué dijo? En el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del mundo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Pregunto, ¿se está refiriendo a un hambre natural o espiritual? Sí, porque nosotros como cristianos seguimos teniendo hambre, ¿verdad? Algunos ya me están mirando con cara de hambre. No se preocupe, voy a predicar hasta las 3 de la tarde, hermano, no se preocupe. No, mentira, no se asuste. Oh, qué maravilloso. Jesús revelándose como aquel que puede satisfacer el hambre espiritual y la sed espiritual. Que todos nosotros tenemos, porque fuimos creados para ser satisfechos solamente por Dios. Verso 36, dice la Escritura, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? Y este es el drama, no creéis. Por eso, número 2, solo la fe da verdadera satisfacción. Solo la fe da verdadera satisfacción. Ahora, esta multitud está siguiendo a Jesús, pero no está satisfecha. ¿Por qué no está satisfecha? Porque no tiene fe. Hermano, escúcheme, por favor. Solo la fe puede darle significado y satisfacer su corazón en las cosas que usted hace. Cuando usted haga algo, hágalo con fe y para la gloria de Dios. Y usted estará satisfecho. Hay trabajos que no satisfacen. Relaciones matrimoniales que no satisfacen. Familias que ya no satisfacen. Iglesias que, algo le pasó a la iglesia, ya no es igual que antes. No, la iglesia es la misma de siempre. Usted ha cambiado. Usted ya no tiene fe. Su fe se ha enfriado. Avive su corazón y va a ver que usted va a seguir disfrutando de la casa de Dios. Porque solo la fe da verdadera satisfacción. Quiero explicar esto. Mira lo que dice en la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 6, verso 27. Dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué será esta comida? Lo vamos a dejar ahí, después lo vamos a contestar. Porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece. ¿Por qué Jesús le dice esto? Trabajad. ¿Por qué dice trabajad y no creed? Porque ellos ¿cómo llegaron al otro lado? Remando. Llegaron trabajados, agitados, buscando ¿a quién? A Jesús, supuestamente a Jesús. Y él de pronto ve a la multitud cansada, un grupo de gente llegando, y es por eso que le dice, wow, veo que se han esforzado. Pero ¿por qué estás trabajando tanto? ¿Para qué? A veces desgastamos nuestras energías solo en saciar lo material, pero no satisfacer nuestro corazón. Y el corazón solo se satisface cuando tú confías en Cristo. Cuando tú confías en el Señor y vives confiando en el Señor, tu alma está satisfecha. Tú estás tranquilo. Pero, pastor, mire los problemas que hay. Dios sigue en control. Él no nos dejará ni nos va a desamparar. Amén. Ahora dice, y esta comida, dice, trabaja por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y esa comida, ahorita voy a mencionar qué es esa comida que Él nos ofrece, pero quiero que consideres el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica qué? El hombre siempre está pensando en qué, en obras, no en fe. Y claro, le dice trabajar, obras, haz, algo tengo que hacer. Verso 29, mira la respuesta de Jesús, no te equivoques. Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, todos digan que creáis. En el que Él ha enviado. El Padre envió a Jesucristo para que tú creas en Él. ¿Cuánto puedes decir? Amén. Amén. Solo creyendo en Él haces la obra de Dios. Tú que estás sirviendo, ¿cómo estás haciendo la obra de Dios? Hazlo en fe. Si no, la obra de Dios va a ser un peso tan grande sobre ti que vas a terminar extenuado, agotado y con ganas de no volver.
Porque solo la fe le da significado a todo lo que hacemos. Hermanos, si estamos aquí es porque creemos en el Señor. Y si trabajamos y servimos porque confiamos en Él. Fe, fe. Juan capítulo 6, verso 42 al 44. Dice, y decían, mira, seguían, verso 42, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Pregunto, ¿hay fe o no hay fe? No hay fe. Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Siguiente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Verso 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, el que cree, amigo o amiga que nos visitas, ponga su fe en Jesucristo. Arrepiéntese de sus pecados. Deje de buscar en este mundo la satisfacción de su corazón. No lo va a lograr. Disfrutará por un momento la carne, saciará sus necesidades naturales, pero la necesidad espiritual seguirá gimiendo dentro de usted hasta que se rinda al Señor Jesucristo y coma de Él, coma de Él. Te dije, Jesús es el pan que sacia, Jesús es el pan que satisface. Número 3, Jesús es el pan que sustenta. La tercera S, sustenta. ¿Por qué digo esto? Mira lo que significa sustentar. Sustentar es mantener algo sin caída de tal manera que pueda permanecer. ¿Sabías tú que la Biblia dice que el universo está sustentado por el Señor? Todo el universo es sustentado por la palabra de su poder. Es como el viejo Atlas. ¿Te acuerdas tú? Yo me acuerdo cuando iba al colegio, había un cuaderno Atlas y había un hombre cargando el mundo. Eso es sostener, pero no es Atlas quien sostiene el mundo, es el Señor Jesucristo. Por eso te digo, Jesús, el pan de vida, es el Dios que nos sustenta. A ver, quiero ampliar un poquito este concepto. 3 cosas que Jesús sustenta. Número 1, somos sustentados por la voluntad de Dios. Hermano, Él es el que está sosteniendo, escúchame, tu vida y tu vida espiritual. Nadie está aquí firme por su propia piedad. Si hoy estamos aquí es porque Él nos ha guardado. Él te ha sostenido. Él nos ha sostenido. No diga, es pasa que yo soy fiel, yo pues ayuno, oro. No, hermano, no te equivoques. Estamos aquí porque Él ha sido fiel. Amén. Él es el Dios que nos sostiene. Cada día, cada día, cada día. Él es el que te ayuda a terminar tu carrera. Ahí en el retiro vimos un video de un corredor favorito para ganar la carrera de los 1500 metros. Y de pronto, faltando 175 metros, él sufre un tirón y ya no puede correr. Y ya no puede moverse y cae en el camino. Es muy conmovedor, seguro lo habrás visto por ahí. Y de pronto dice que su padre se acerca. Y él trata de, así, rengueando, llegar, pero no puede ni caminar. Y su padre se acerca, sorteando todos los obstáculos. Y lo toma por el brazo y le dice, apóyate en mí. Lo primero que le dice, hijo, le dice, tú no tienes que demostrar nada a nadie. Es suficiente. Tú ya eres el mejor. Ganes o no ganes esta carrera. Vamos a casa. Le dice, no, quiero acabar mi carrera. De eso hablamos en el retiro. Vamos a acabar la carrera cristiana. Hermano, la carrera no es aquel que la empieza, sino aquel que la termina. Amén. Que podamos decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Pero hermano, en el camino, nosotros decíamos ayer en el retiro, tu hermano necesita de ti. Porque todos titubeamos, nos cansamos, nos caemos, nos herimos. Pero qué bueno cuando tu hermano viene y te sostiene y te ayuda a terminar tu carrera. Amén. Y este padre, es verdad, llegó así hasta la meta. Porque se apoyó en su padre. Hermano, apóyese en el Señor. Es más, Él está sosteniendo. En el momento más difícil de su vida, Él está ahí para sostenerlo. ¿Lo puedes creer? Amén. Somos sustentados por la voluntad de Dios. ¿Por qué digo la voluntad de Dios? Mira lo que dice la Escritura en Juan capítulo 6, verso 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso Jesús dijo, a los que me diste, yo los guardé, ¿y qué? Déjeme decirle algo.
Su salvación está segura, no por su piedad, sino por la fidelidad de Dios. Hermano, nuestra fe es sustentada por el mismo Señor Jesucristo. Por el Señor que nos sostiene. Aún más allá de nuestras debilidades, Él está sosteniéndonos. ¿Y cuál es la promesa? Por eso creemos que la verdadera salvación, los verdaderos hijos de Dios, no nos podemos perder porque Él nos guarda. El maligno no nos toca. Por eso Él dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué dice? No pierda yo nada. Ay, Judas, él era hijo de perdición. Estuvo perdido desde el principio a fin. Estuvo perdido. Nunca fue del Señor. Pastor, pero el hermano que cantaba o predicaba y ahora está entregado al mundo. Mira, si está entregado a lo mejor nunca fue del Señor. Porque la palabra no puede ser quebrantada. Y si es del Señor, ¿cuál hijo pródigo un día volverá? ¿Cuál Sansón, aunque sea en el último día? Aunque no se llama Sansón, sino Sansón, ¿verdad? Porque hizo una mala inversión de su vida. Él fue escogido del vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo, dones, fuerza. Pregunto, ¿administró bien? No, todo lo hizo mal. ¿Dios fue infiel? Porque cuando Él realmente experimenta la fidelidad de Dios, cuando Él lo pierde todo, pierde sus ojos, pierde su fuerza, pierde su honor, pierde todo, su libertad, le clama a Dios y Dios lo escucha. Le devuelve su fuerza y hoy está en la galería de los hombres de la fe. Ese es nuestro Dios. Porque fue escogido y ninguno de los escogidos se va a perder. Descanse en que Dios está sustentando su vida y su fe. ¿Cuántos lo pueden creer? Mira lo que dice la Escritura. Por eso la Escritura sigue diciendo ahí en el verso 49 al 50. Vuestros padres, dice, comieron el maná, porque ellos les hablan del maná. Es interesante. Jesús ha multiplicado los panes y los peces. ¿Y saben lo que dicen ellos? Ah, sí, pero nuestros padres en el desierto no comieron este pan, comieron pan del cielo. Mírala, la desfachatez. Como diciendo, en nuestra historia hemos comido mejor pan del cielo todavía. Tú has multiplicado solo pan de la tierra. Eso se llama ningunear al Señor. Falta de respeto, poca vergüenza. Verso 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Él es el verdadero pan del cielo, porque Jesucristo descendió del cielo. Somos sustentados por el sacrificio de Jesús. En Juan capítulo 6, verso 51 sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, que dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Te acuerdas que en el verso 27 dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, esta, la cual el Hijo del Hombre os dará? Porque a este señaló el Padre. ¿Cuál es esa comida? Su cuerpo y su sangre ofrecido en la cruz como alimento espiritual para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me está entendiendo? De pronto se develó el misterio. Esa comida yo la voy a dar porque a este señaló el Padre. ¿Cómo lo señaló? Como Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Señor. El Padre lo señaló a Él. Y ahora Él habla con mucha claridad. Por eso en 1 Corintios 1:18 el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz, a algunos no les gusta la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios, porque ese mensaje rompió las cadenas del pecado y nos pasó de muerte a vida. Siguiente, Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Hermano, ¿a nosotros qué nos sustenta? Su sacrificio. La cruz de Cristo nos sustenta y nos mantiene. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo, sino que ahora Cristo vive en mí. Su sacrificio sigue aún sustentándonos. Y finalmente somos sustentados por la palabra de Jesús. Ahora, cuando Jesús empieza a hablar aquí de entregar su carne, su sangre, la cosa se pone complicada para algunos. Sin embargo,
Hermano, yo quiero decirte algo importante. Jesús se ha presentado aquí como el pan de vida. La pregunta es, ¿estás comiendo de Él cada día? Pero pastor, ¿cómo puedo comer de Él cada día? Mira lo que dice Mateo 4, 3 al 4. Y vino a Él el tentador, este es en el desierto, y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Nuevamente el famoso pan, siempre el pan. El diablo está pensando en ¿qué? En el pan material. ¿Qué cosa respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú comes de su palabra, tú te estás alimentando de Él, porque Él es la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, verso 53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en... Se las puso más difícil, ¿no? A los incrédulos. Ya con esto se les voló el cerebro, se le quedó pegado al techo el cerebro, o sea, ya volaron neuronas ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te imaginas cómo llegó esta palabra a los judíos? Ellos que ni cerdo podían comer, ahora dice, come carne humana. Antropófago. Aníbal el caníbal. Algo así. Ellos pensaron cosas así. Por eso ellos se escandalizaron. Y se fueron. Y no quisieron volverlo a escuchar más. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos, estoy seguro que también se quedaron asombrados. Solo que hay una diferencia con el discípulo. El discípulo, aunque no entienda, no se va. Está pegado a Jesús. No entiendo, pero aquí estoy. Ni sé qué hago acá, pero acá voy a estar. Como muchos de ustedes. No sé qué hago acá, pero aquí estoy. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Fe. Porque estás confiando. Pues, hermano, la verdad es que en nuestro caminar con Dios a veces tú no entiendes muchas cosas. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre lo otro? No entiendo nada, pero ahí estoy contigo. Eso es fe. A veces queremos todas las respuestas para estar con el Señor. No es así, porque eso anula la fe. Verso siguiente, mira lo que dice. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Qué difícil esta palabra. ¿Cómo la dijeron? Es como comer piedra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende también? Verso siguiente. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Quieres escandalizarte? Quiero decirte que yo he estado sentado a la diestra de Dios. Es lo que le está diciendo. Verso 63. El Espíritu, ¿qué dice? Es el que da vida. A ellos sí les explica. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermano. Sus palabras son las que nos dan vida y sustento. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? Los judíos estaban entendiendo nuevamente literalmente. Como que comer la carne, ¿no? Ay, ellos estaban pensando, ¿qué comer la carne? Así como Nicodemo, ¿no? Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre, pues ya estoy viejo, estoy grande y estoy gordo. ¿Cómo voy a entrar yo ahí? No. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. ¿Las palabras de Cristo eran naturales o espirituales? ¿Estaba en el plano natural o estaba en el plano espiritual? A ellos les dice, la carne, no pienses en carne, para nada aprovecha. ¿Qué quiso decir Jesús? Como voy a ofrecer mi carne y mi sangre, si no comes mi carne y mi sangre, ¿qué significa? Si no te apropias de lo que voy a hacer por ti. Si no te apropias de mi sacrificio, si no crees en este sacrificio que voy a hacer por ti, no hay forma que tengas vida. Pero si tú crees en el sacrificio de Jesucristo a tu favor, vida eterna tienes y el perdón de tus pecados. Amén, hermano. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y en esta mañana tú has recibido la palabra de Dios, que viene a tu corazón para darte vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan que sacia, el pan que satisface y el pan que te sustenta y te sostiene. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida.
Oh Señor, solo tú puedes saciar nuestras necesidades con tu misericordia, con tu provisión generosa. Enseñándonos, Señor, que el servicio de amor es lo que llena el corazón. Gracias por eso, porque tú eres el Dios que satisface nuestro corazón. Oh Señor, llénanos de tu presencia en esta hora. Que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo y que das vida al mundo y que nos das vida a nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, siempre esté, como dice tu palabra, escritas en las tablas de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque solo en ti nuestra alma puede descansar y encontrar satisfacción que este mundo no nos puede dar. Oh Señor, líbranos de estar buscando llenar nuestro corazón con las cosas de este mundo, porque solo tú satisfaces, porque solo tú nos sustentas y nos sostienes sin caída, para que nadie se pierda. Oh, gracias, Señor, porque nuestra vida está segura en tus manos, porque nada ni nadie podrá arrebatarnos de tu mano, Señor. Nuestro nombre lo has escrito en los cielos, en el libro de la vida. Por eso hoy te adoramos y te damos las gracias por tu bondad, Señor. Y si tú, mi amigo, mi amiga, nos visitas y aún no has comido de este pan de vida, hoy la palabra ha llegado a tu corazón, y si tú la has recibido en tu corazón hoy día y estás creyendo en Jesucristo, quiero decirte, Cristo quiere entrar a tu corazón y a tu vida. Dile ahí en tu corazón: Señor, sáciame de ti. Señor, quiero conocerte. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón. Oh Señor, hoy pongo mi fe en ti, porque creo que solo tú eres Dios, mi Salvador, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, para que mis pecados sean perdonados. Gracias, Señor. Hoy te agradezco, dile así: hoy te agradezco, Señor, por haberme traído a tu casa, por haber escuchado tu voz. Hoy te abro mi corazón, porque solo tú satisfaces. Gracias, Señor. En tu nombre oro así. Amén y amén. Nos ponemos de pie, vamos a adorar a nuestro Dios.